Bueno, buenas tardes. Y antes que nada, muchísimas gracias a todos por acudir a esta presentación de Revista Occidente del número de julio-agosto, dedicado a ciudad.es, estampas urbanas y literarias. Como veréis, es un número plural en el que, como contará su coordinadora Carmen Serrano de Haro, se presenta una visión bastante multidisciplinar sobre un conjunto de ciudades y unas cuantas y curiosas epifanías literarias, artísticas, sociológicas y cinematográficas. Por razones obvias que todos comprenderéis, en estos días tan raros, anómalos y desconcertantes, hemos trasladado la presentación al jardín. La duración del acto, por razones logísticas de la Fundación, será más o menos de 1 hora, un poco más si la cosa da para allá. Y si en el transcurso de la presentación la lluvia hiciera acto de presencia, tendríamos que suspenderlo porque el equipo de audiofonía se podría resentir. Lo que sí os quiero subrayar es que es voluntad de la dirección de la Fundación mantener la actividad cultural aún en circunstancias tan complejas, y de ahí pues reiterar nuestro agradecimiento a vuestra presencia. También quiero deciros que es el primer acto que celebramos con el viejo edificio totalmente rehabilitado. Y sin más tiene la palabra Carmen. Bueno, me voy a quitar esto. Gracias. Gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a Revista de Occidente su continua atención hacia la arquitectura y el urbanismo, algo que es muy raro en una revista no especializada. La oportunidad de este número, ciudad.es, demuestra que Revista de Occidente está siempre en vanguardia, como luego veremos. Un libro del arquitecto y antropóloga urbana Marta Llorente, La ciudad, huellas en el espacio habitado, editado en 2015, nos sugirió la idea de reunir esas huellas en el espacio habitado que construyen la ciudad con la palabra y el pensamiento, con la conciencia y la materia. En el otoño de 2019 propusimos a Revista de Occidente reunir la colaboración de un conjunto de viajeros, diplomáticos que dejan la huella en la ciudad en la que con intensidad han vivido y se van. Arquitectos que dejan su huella 100 o 200 años en el telón de la ciudad y escritores que dejan para siempre su huella en la ciudad. Así iniciamos la compilación de lo que llamamos ciudad.es. Yo actué de, si se me permite la licencia, Celestina Urbana o Trotaciudades, e insinué a los colaboradores la ciudad con la que sabía que habían estado vinculados. En algunos casos también apunté la figura de ese tercero vinculado a la misma ciudad, con el que me constaba que el autor se había tropezado en el espacio urbano. Les ofrecía 4 páginas de Revista de Occidente y les pedía encabezar su colaboración con un título que no delatara a ninguno de los vértices del triángulo urbano. Comenzó así ciudad.es, cuando todavía la ciudad era. Sin embargo, empezó a tomar forma cuando la ciudad ya no era y no nos dejaban asomarnos a la ciudad. De ahí la oportunidad que citaba al principio de este número de Revista de Occidente. Queremos que en esta presentación participen los colaboradores y para ello, de manera muy breve, vamos a leer unas líneas en orden alfabético de ciudades. Los autores que han podido asistir leerán la suya, de los ausentes leeremos nosotros. Empezamos pues esta brevísima lectura por la polis fundacional, esa Atenas en la que Daniel Martín Mayorga dialoga con Anacarsis. Es muy complicado. Toma, Daniel. Te lo busco yo el texto. Toma. Te lo busco aquí. Es tu texto. Espera, que te tengo que pasar ahora, ¿eh?
buenas tardes. Voy a leer el inicio porque me parece que es la manera de que el que le interese siga leyendo. Dos caminantes llegan a Atenas. Según el calendario ático, es el día 16 del Antesterion del segundo año de la 104ª Olimpiada. Frente a ellos, el portón de Anarcas abre la muralla de Temístocles, erigida con restos de columnas y otros 1000 retales pétreos. No es una entrada solemne. La doble puerta desde la vía sacra muestra la mejor perspectiva de la ciudad alta, pero sí la más populosa y concurrida. Los que la franquean son el escita Anacarsis y el tebano Temagenes. Dejarán constancia de cuanto vean y conozcan, y con ello nos regalarán la mejor postal de la Atenas de mitad del siglo IV a.C. Muchas gracias. Muy bien. Yo creo que vamos a cambiar el orden para no estar con el micrófono pasando tanto, vamos a cambiar el orden. Yo creo que les pido ahora Alfonso y luego intento. Bueno, continuamos. Si quieres, continúa. Buenas tardes. Yo me voy a encargar de leer a los ausentes. En Berlín, aprender a perderse implica fijar ciertos puntos de referencia, como aquellos lugares que fueron pero no llegaron a ser. El solitario pórtico de la desaparecida estación de Anhalt, desde donde muchos partieron hacia el exilio, el masivo cilindro de hormigón en Kreuzberg, resto de la cimentación del descomunal Arco del Triunfo que Albert Speer proyectó para la capital del Reich, las abandonadas construcciones militares norteamericanas de Teufelsberg, levantadas sobre una colina formada con escombros tras la guerra, la severa y funcionalista Haus der Statistik de la antigua RDA, carente hoy de uso y contenido, junto a Alexanderplatz, el edificio Tacheles, icono del Berlín posmuro ocupa y alternativo, cerrado a la espera de su próxima rehabilitación como un centro comercial más, o la escenografía desnuda de la Bauakademie de Schinkel, convertida en inesperada ruina de sí misma, símbolo de su convulsa historia reciente. Ahora, Alfonso Lucini con Georges Remy en Bruselas. Esto es un ausente pero presente porque soy yo, ¿no? Y ya al descender la llanura, cumplida profusión de cafés deportivos, de puertos en la esquina, de observatorios lentos con enormes arácnidos y rastros carteristas pesados, sic, de rosca. Mas todo, ¿para qué? ¿Para que un espadón relapso de puñales intente confundirnos? El Excelsior, señores, no puede ser el Bristol. Ahora voy yo, con perdón. Yo dediqué la colaboración invitado por Carmen Serrano de Aro, no en mi condición de secretario de la revista, por lo tanto se lo agradezco enormemente. Se lo dediqué al escritor argentino Macedonio Fernández, quien durante mucho tiempo Octavio Paz dijo que Macedonio era una invención de Borges, pero al final resultó que Borges era una invención de Macedonio. Y esta es el Buenos Aires que conocí después cuando viví allí. La Buenos Aires de Macedonio es una ciudad literaria, con su particular mitología de la que él pronto entraría a formar parte. Es la de los arrabales descritos por Evaristo Carriego, la capital del Río de la Plata, la que entra a saco en la obra de autores como Raúl Escalabrini Ortiz, Eduardo Mallea, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Ezequiel Martínez Estrada, Ernesto Sábato, Ricardo Piglia, César Aira, Fowell. En estos años de Macedonio, Buenos Aires se ha convertido ya en la ciudad más desarrollada de Latinoamérica. El flujo de inmigración es solo comparable al que soporta por aquella década del siglo XX Nueva York.
Si al norte se recibe a los buscadores de la tierra prometida en la isla de Elis, en Buenos Aires al sur será en el Hotel de Inmigrantes. No es de extrañar que Borges, con cierta gracia, recordara que si los mexicanos descendían de los mayas o de los aztecas, si los peruanos descendían de los incas, los argentinos descendían de los barcos. Tal fue la llegada de gentes de Italia, España, Rusia, Polonia, Ucrania, Rumanía, Líbano. Vale recordar que la segunda comunidad judía más numerosa en el mundo tras Nueva York sea Buenos Aires. Bares automáticos, rascacielos como el Safico, el Comega en Leandro, Allen y Corrientes, el Cabanac, el edificio de los ferrocarriles en el Paseo de Colón y Alsina, y el Art Deco de arquitectos como Alejandro Virasoro, la primera línea del hemisferio sur del Metropolitano o subterráneo, el edificio del diario Crítica, modelo de funcionalidad en su época, redacción, imprenta, restaurante, gimnasio y peluquería para el personal del periódico. Y ahí sigue en el 1333 de la Avenida de Mayo. Todos configuran el mapa de la modernidad, de la transformación de la ciudad. Le preguntaron a André Marró cuando llegó a Buenos Aires que qué le parecía la ciudad y dijo algo verdaderamente deslumbrante. Buenos Aires es la capital de un imperio que no existe. Me pareció verdaderamente brillante. Carmen. Ahora quien habla es Mercedes Monmani con Adam Zagajewski en Cracovia. El destierro obligado no se olvidaba ni por un momento. El adiós al pasado se negaba a darse por cerrado y se seguía pensando sin esperanzas, obsesionados con su pérdida, en el regreso. Comparado a ellos, a estos desterrados que vivían de la vana ilusión, todo aquello que les rodeaba no dejaba de ser una pura banalidad y de estar teñido por el aburrimiento y por la solidez monótona de sus existencias. Una vida de expatriados que Zagajewski narra de forma emocionante, asimilándolos a fantasmales presencias, exoficiales de un ejército que ya no existía, deambulando por las calles de una Gliwice hasta hacía 2 días alemana. Y a continuación, César Antonio Molina. Carmen Serrano. El micrófono se queda en familia entre Carmen y Alfonso. O sea que allá ellos. Yo dediqué mi colaboración, invitada por mí misma, a la ciudad de Damasco y al arquitecto Fernando de Aranda. Las obras de Aranda delatan además un germen español. Su padre reside en la Barcelona de Gaudí cuando Aranda está construyendo en Damasco y no es aventurado suponer un diálogo de artistas en el que el músico describa al arquitecto la exuberancia formal del modernismo del maestro catalán y su búsqueda a través de la complejidad de la naturaleza y de la forja de una propia identidad cultural. Sepa Alejo Ligero que el espíritu magistral de Aranda se mantiene sobre el trazado de la Vetusta de Cúmana en una de las ciudades más antiguas de la tierra. Le acompaña el de Sinan, quien como Aranda abandona Estambul y construye en Damasco la magnífica mezquita Telquille a orillas del Barada. Y en un original concierto urbano para compás y almuédano, completa el triunvirato de arquitectos Apolodoro, de vuelta a su ciudad natal tras levantar en Roma el Panteón de Agripa. A continuación, César Antonio Molina habla con Corpus Varga en Lima. Corpus descansa aquí, junto al mar, en el Callao, como si estuviera reposando en la plaza homónima de Madrid, donde estuvo el Hotel Florida, sede de todos los corresponsales del mundo que acudieron a narrar nuestra guerra civil. Corpus descansa en el Callao, frente al Océano Pacífico, en su Lima que lo acogió. Los gallos cantan ya a todas horas. En Lima, donde pocos días se ve despertarse al sol, pues suele salir de una nube fatigado. Corpus aquí, en el nuevo cementerio británico. Incluso hasta nuestros ancestrales enemigos nos han sabido tratar en los infortunios mejor que nosotros mismos. No, ahora es Luis Felipe Fernández de la Peña con Juan Valera en Lisboa.
Lisboa ofrece al español avizor una experiencia especular, un sentido complementario de identidad, una visión de lo que fue y pudo haber seguido siendo el solar peninsular. Entre el recuerdo de lo que dejó de ser y el sueño de lo que pudo haber sido, el iberismo se ha debatido históricamente en una perenne aporía. Valera trató de resolverla cayendo en los extremos. Ortega no lo intentó siquiera. El que estuvo más cerca de la clave fue Unamuno. Ignacio Peiró habla con Eric Gill en Londres. Es propio de una ciudad que quiso ser la nueva Roma que su tipografía monumental derive tantas veces de la columna de Trajano. A sus letras dedicaba horas y horas, 12 solo hasta la C, Edward Johnston. Según recordaría un Eric Gill que estaba llamado a ser algo más que su discípulo predilecto. Los tipos de la Johnson y de la Gill Sans, ambos trabajados por Gill, iban a ser hasta hoy un tatuaje constante en la piel de Londres. Admirados por una modernidad duradera como un clasicismo, aún nos saludan en el metro, en la BBC, en las portadas de los libros de Penguin, las parroquias anglicanas o las estaciones de tren. Miriam de Sousa con José Eduardo Agualusa en Luanda. Nos cuenta el narrador de Barroco Tropical que en un momento dado, en el aeropuerto internacional de la ciudad, alguien hizo una pintada en un muro que decía: «Bienvenido a la luna, pase y deje la razón fuera». Y explica que la luna es el diminutivo cariñoso con el que nosotros, los luandeses, nos referimos a nuestra ciudad. Creo que es un término muy acertado. Luanda comparte con la luna la misma árida y agreste desolación, el mismo polvo sofocante. Sin embargo, como la luna, vista de noche y de lejos, parece bella, iluminada, seduce. Luis Alberto de Cuenca con Matthew G. Luis en Madrid. Adivinen ustedes dónde ocurre la trama enloquecida y enloquecedora de la novela de M.G. Luis. En mi ciudad natal, en la villa y corte de mis entretelas, en la capital de España, en la villa del Oso y del Madroño. Tengo una pesadilla recurrente. Suelo escuchar en sueños los pasos de Ambrosio por las sombrías calles de aquel Madrid esperpéntico, ante Literam, donde tanto mal hizo a todo el mundo, menos a los lectores de El Monje, que solo recibieron de él la certeza de que la literatura es una forma pasajera de felicidad dentro del laberinto cruel de la existencia. Sí. Y a continuación, Javier García Larrache habla con Agustín de Betancourt en Moscú. Muchas gracias. Gracias a Carmen y a la revista Occidente por permitirme participar en este proyecto. Al escribir este breve artículo me quejaba de que tenía que ser excesivamente breve, pero he visto que con 10 líneas se resume entero, así que voy a leer esas 10 líneas salteadas. En 1812 ardió Moscú. ¿Se salvó Rusia y se perdió la capital? Ciertamente no. El incendio contribuyó en gran medida a su mejora. La reconstrucción se hizo con criterios estrictamente académicos. Para contribuir a esta empresa, el elegido fue el español Agustín de Betancourt, a quien el ministro plenipotenciario ruso en Madrid definiera como el mecánico más sabio no solo en España, sino en Europa. En efecto, el zar Alejandro I supo ver que Agustín era la persona adecuada para construir como conmemoración del 5º aniversario
de la derrota de Napoleón, una sala de ejercicios ecuestres, un tipo de edificio que se había puesto de moda en Prusia. Y allí sigue, en la esquina de la calle Majovaya con Nikitskaya, que forma un entrañable rincón del Moscú clásico. Alberto Campo Baeza. Sí. Nueva York. Antes de todo, yo querría dar las gracias más expresivas, gracias. O sea, yo creo que no sois conscientes del honor que supone, en este caso para un arquitecto de lo que fuere, estar en la revista de Occidente. La revista de Occidente, que siempre ha sido para todos los que estamos alrededor del mundo de la cultura, pues un sitio tan especial. Gracias, gracias, gracias. Como Carmen me dijo que fuera breve y me puso un límite de palabras, 500 palabras, yo que con el ordenador no me llevo demasiado bien, el ordenador, la ventaja que tiene, que te pone abajo el número de términos, pero antes de caracteres, gracias, y luego esperas y luego aparece el número de palabras, con lo cual las puedes controlar. Y en este caso de Nueva York son dos anécdotas muy breves. Nueva York, a donde se va a ir esta chica que tengo a mi lado, ya se va a Nueva York y va a disfrutar absolutamente. Lo titulo Oram Specta Veniet, que alguien dirá, ¿qué demonios tendrá que ver esto con Nueva York? Lo veremos al final. Nueva York es para mí la ciudad más interesante del mundo, una ciudad donde tienes todo y están todos, y a la vez una ciudad donde puedes desaparecer. Y además Nueva York, Manhattan, es una ciudad que merece la pena para cualquier arquitecto, y todavía más si vas de la mano de Mies van der Rohe. Mies van der Rohe, para si alguno no lo sabe, es el arquitecto maravilloso que hace el pabellón de Barcelona que todos conocéis. Veni, vidi, vicit, que hay gente que pone vincit, no, es vicit. Mies van der Rohe llegó a Nueva York y la ciudad cayó rendida a sus pies, como si del mismísimo Julio César se tratara. Mies, veni, vidi, vicit, y allí levantó su primera gran torre paradigmática, el Seagram Building, un rascacielos precioso, en 1958, su primer y único edificio en Nueva York. Luego me salto todo para hablar de un sofá de terciopelo rojo. Y diréis, ¿y qué dice este señor hablando de un sofá de terciopelo rojo? Recuerdo una comida gloriosa en Nueva York, en el restaurante Four Seasons, no lo cito aquí, pero era con Manolo Blanco, que acabábamos de una exposición que me organizaron en el Urban Center, que está en la planta baja del Seagram, el mejor restaurante de Nueva York. Nos colocaron al fondo en un largo sofá de terciopelo rojo, corrido de lado a lado, que se remataba en los extremos con sendas cortinas del mismo terciopelo, que eran la entrada y la salida de camareros, desde la cocina interior del restaurante. Desde aquel sitio nosotros controlábamos todo. Y ya desde el principio un camarero que parecía sacado de una película de Almodóvar, cuando retiraba los platos y dentro de las cortinas que nosotros estratégicamente controlábamos sentados en aquel sofá rojo, se bebía todos los culitos de las copas de vino carísimo que había quedado allí. Algún Vega Sicilia tomaría. Al final de nuestra comida, el camarero andaba borracho dando tumbos. Inolvidable. Hay Nueva York, hay Mies van der Rohe. Y remato, porque esto es quizá lo más bonito y más con la residencia, estando aquí, la esfera de Federico. Hay una imagen muy conocida de Federico García Lorca en Nueva York en 1930, en la plaza central de Columbia
University, sentado en un podio de mármol bajo una gran esfera de ónice negro. Una foto con polainas, muy simpático. Aquella esfera era un curioso reloj de sol que marcaba la hora por medio de la sombra arrojada de la esfera sobre ese podio en el que estaban las marcas de las horas con números de bronce. Tú tienes que ir a eso. Y una inscripción con letras también en bronce que reza Horam specta veniet, que en español significa la hora esperada vendrá. Pasados los años, la esfera se quebró, el ónice, por las tensiones, esto que sabemos los arquitectos de la piedra, las tensiones de dentro, y fue retirada. Todavía queda hoy el podio con la inscripción que sin la esfera causa perplejidad en la gente que lo lee, y donde yo tengo la costumbre de fotografiarme con los amigos cuando vamos a Columbia. Y es que la luz en movimiento, con la precisión con que lo hace la luz del sol, da pie a poder construir los relojes de sol. No en vano repito, como arquitecto una y otra vez, que la luz construye el tiempo. Un millón de gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. ¿Sigue? Coge tu pañuelo. Ya lo voy aprendiendo esto. A continuación, Juan Manuel Bonet habla con Éric Satie en París. Ya no existe el pasaje Ronsin, ni en él el estudio de Brancusi, que ahí fotografió a Satie en 1922. Hoy el estudio y su contenido viven una nueva vida a la sombra del Pompidou. La plaza dedicada al rumano, clave también para Pound, es un fake, aunque quepa la posibilidad de consolarse ante algún memorable plato marinero en la Caguille. Al otro lado del Luxemburgo sigue en cambio en pie la Schola Cantorum, donde un Satie ya cuadragenario reanudó sus estudios musicales. Juan Morillo con Sidney Rittenberg en Pekín. Una mañana, poco antes de que se fuera a vivir a Estados Unidos, Rittenberg me mostró otra rata. Pekín, laberinto de ratas, me dijo mientras la tiraba a la basura. Luego, orientando el oído a unos ruidos de máquinas y taladros que venían de la calle, añadió: ¿oyes eso? Ruidos del capitalismo. Y se despidió alzando la mano. Tiempos después, ya Pekín luciendo su perfil de gran metrópoli, Rittenberg se convertiría en millonario como asesor financiero de Bill Gates para asuntos de China. Recordé su leyenda negra, sus avatares en la política china, sus enigmáticas palabras, y hasta hoy sigo intrigado y lleno de dudas. Quien habla ahora es Juan Navarro Valdebec con Camille Corot en Roma. Sentimos al contemplar el pequeño cuadro cómo esas presencias han sido atendidas con idéntica importancia y cuidado. Por todo ello, emociona la visión inclusivista del pintor, que ha anudado muchos hilos del tapiz metafórico que es este cuadro, y del modo más sencillo y directo. Ha dotado además de un alma a esa totalidad compacta, pues no solo se articulan visualmente los vínculos físicos, sino también un espíritu que envuelve la arquitectura y otras apariencias del lugar, tratadas por igual como presencias preciosas en la atmósfera de la imagen. Y todo se entrelaza. Ignacio Gómez de Liaño hablando con Haroldo de Campos en Sao Paulo. Unos años después, en 1996,
pude ver con los ojos de la imaginación cómo Sao Paulo se trasladaba de pronto a Madrid, mientras charlaba en el Círculo de Bellas Artes y en la casa de la galerista Soledad Lorenzo, en la calle Pretil de Sant Esteban, en pleno barrio de los Austrias, con el grande Haroldo de Campos. Cuando en 2003 Haroldo nos dejó, se me hizo aún más vivo el recuerdo de su chalet y de la maraña de rascacielos que lo acosaba, y me di cuenta de que para mí caminar por Sao Paulo había sido en realidad caminar por las calles de la poesía concreta. Jorge Lucini con Alexander Griboyedov en Tiflis. A medio camino entre la torre de telecomunicaciones soviética en alto y la ciudad vieja en bajo, está el panteón de escritores y figuras ilustres. Sus tumbas principales, desde numerosos poetas georgianos hasta la madre de Stalin, incluyen la de Alexander Griboyedov, figura tan poco conocida en otras tradiciones como mayúscula en la literatura rusa. La historia de cómo llegó hasta allí es la del gran juego de ajedrez de los imperios, otomano, ruso, británico y los callares en Persia, en las tierras del Cáucaso, fronterizas y porosas por excelencia, la del esplendor romántico de la literatura rusa, la del hado caprichoso que salvó una vida del levantamiento decembrista mientras la mandaba a su fin inesperado en Teherán. Y en último, pero no menor lugar, Luis Martínez Montes habla con Adolf Loos en Viena. Las fachadas de mis casas son máscaras anodinas, sin atributos, pero tras ellas, créame, cada individuo encontrará la libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, para ser el actor y el espectador, el productor y el consumidor de sus más íntimos e inconfesables anhelos. Pero nada de ello trascenderá al exterior. La auténtica revolución consiste en encontrar el punto de equilibrio entre la absoluta libertad privada y el absoluto orden público. Esa es mi misión. Y ahora, si me permite, tengo que irme. Solamente voy a decir una cosa de lo de la constelación y te dejo. Ah, bueno, ahora tienes esto. Ya. Queríamos citar otro juego que ha surgido de repente. Mirando el mapa que forma por la noche el firmamento y cubre a todas las ciudades, encontrando que por casualidad algunos de los textos hacen sin conocerse referencia a personajes y a ciudades que quedan entrelazadas en este extraño crisol urbano que es ciudad.es, se me ha ocurrido unir con una línea recta de arquitecto en un mapa mudo las ciudades que se citan en la revista. Y ha resultado que, como podéis ver en el papelito que os hemos dado, el trazado comparte surcos con la constelación de Hércules en el hemisferio norte y con la de Centauro en el sur. Constelaciones que por las noches amparan a todas las ciudades que aparecen en ciudad.es. Y por eso quería acabar con la lectura de los títulos que constituyen en sí un precioso recorrido urbano. Postal clásica para viajeros del tiempo. La obra maestra desvanecida. Discours de Tournement de Riff. Un imperio que no existe. Historia de 3 ciudades. Concierto urbano para compás y almuédano. Una tumba en el Pacífico. Escondite de gaviotas. Bombas sobre Selfridge. No es la luna. Ciudad imaginada. Directo al corazón. Oran Specta Venit. Tras los pasos del Velvet Gentleman. Al fondo, una leyenda negra. Vista y visión. En las calles de la poesía concreta. Mirando desde el monte sagrado. La ciudad sin atributos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Bueno, quería citar también, puesto que está presente, una excelente reseña de María Luisa Maillar sobre el libro de Carmen Baroja con voz propia. También muchas gracias, María Luisa, que habitual colaboradora de la revista. No podemos organizar un coloquio por razones obvias, ¿no? Porque ya veis
el jaleo que es solamente para dos estar moviendo el micrófono, y porque además nuestro director del acto nos dice que hay una serie de normas COVID que debemos, ¿no? Es así, ¿no? Que debemos mantener. Así que os reitero el agradecimiento a todos por venir esta tarde en unos tiempos tan raros y tan anómalos, y la voluntad de la Fundación de seguir convocando, pero en la medida en que podamos. Tampoco nos vamos a volver locos, porque verdaderamente la situación es, para decirlo con enorme cariño, lamentable. Podría ser peor, pero esperemos los siguientes días a ver qué pasa, ¿no? Así que no sé si deciros que muchas gracias, y que vete a saber cuándo nos volvemos a convocar aquí, debido a las circunstancias con las que estamos viviendo. Sentíamos todos que la segunda ola iba a venir en noviembre, y apareció en agosto. O sea que, con lo cual, como ahora se cumplen dentro de unos días, ayer se cumplieron los 86 años del nacimiento de Leonard Cohen. Hace 46 años, algunos estuvimos en el Teatro Monumental de Madrid, en la Plaza de Antón Martín, viendo el primer recital que daba Leonard Cohen en Madrid. Y al terminar el recital, que fue una cosa extraordinaria, hay un momento en el que nos dice que acaba de nacer su hija y que le ha puesto de nombre Lorca, y en esos años que ya Franco está agonizando, pues el teatro se caía, ¿no?, con la panda de piraos que estábamos allí. Pero nos dijo una cosa que 46 años después creo que todos los que estábamos allí no hemos olvidado, y que os la recomiendo también hoy, tal y como están las cosas. Nos dijo: hagáis lo que hagáis esta noche, no iros a casa solos. Así que pase lo que pase, no estéis solos. Muchísimas gracias a todos.